Hola a todos, estimada audiencia, nos encontramos en un nuevo episodio de nuestra sección electoral Voto Informado, aquí en el rincón de El Informante. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Lisette Meléndez, candidata con el número 13 en la lista del Partido Morado por Lima Metropolitana. Lisette, ¿cómo estás? Hola Elías, muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Con segunda Semana Santa que se pasa pues en casa. La Semana Santa para nosotros, yo soy católica, entonces siempre teníamos toda una serie de actividades, ¿no? Y es diferente. Excelente, entonces partamos por ahí. Quiero que le cuentes un poco a nuestra audiencia y a la ciudadanía un poco sobre ti. ¿Cómo te describirías, no? ¿Cuál es tu perfil? Cuéntanos un poco sobre dónde has estudiado. Háblanos un poco de ti. Ok, miren, yo soy de Apurímac, Abancay. Para quienes no conocen, es una de las regiones, lamentablemente, de las tres más pobres del país, pero eso está cambiando en la medida que ahora somos una región minera. Ahí está Las Bambas, posiblemente han podido ver todos los incidentes que pasan a veces por el tema de la minería. Está Camino a Cusco, yo nací en Abancay, a 2.300 metros. Es una ciudad que todo el año es primavera, todo el año, no existe otra estación. Es muy bonito. Es pequeña, sí, pero tiene pues, la disposición de tener un clima para que cualquiera pueda sentirse muy bien. Estuve en Abancay hasta los 15 años que acabé el colegio, y después me vine a Lima a estudiar economía. Pues por situaciones familiares muy complicadas, pues, y también de salud, no pude seguir adelante y ya retomé la universidad en la Ruiz de Montoya, que es donde actualmente estoy en ciencia política. Fundé el Partido Morado hace 5 años. Cuando nos sacaron de carrera, pues Julio nos dijo, bueno, podemos fundar un partido y estar preparados para las siguientes elecciones, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Comenzamos a recolectar firmas, fundar comités, hacer absolutamente todo, viajar por todo el país, y logramos tener un partido político, ¿no? Porque para quienes no saben, nosotros somos el país que tenemos pues una de los requisitos más altos para formar un partido político. Son 750.000 firmas de ciudadanos. En promedio hay que recoger 1,5 millones de firmas. Tienes que tener 2/3 de comités, que son más o menos 100, no, 67 comités, si no me equivoco. Eso también es complicado, y adicional a ello, pues una serie de requisitos más burocráticos, pero fue muy, muy difícil, nos costó muchísimo, pero valió la pena porque logramos consolidar un partido que sí tiene vida partidaria y que además se conoce entre los militantes. Hemos construido una ideología particular, es el republicanismo morado. Y bueno, a la par, yo también desde muy pequeña en Abancay, mis papás comenzaron vendiendo papa, después pasamos a vender abarrotes y transporte de carga pesada. Entonces, yo siempre me he encargado de poder apoyarlos y procurar pues, aportar en la empresa familiar de esa manera. Creo que las empresas familiares son un rasgo muy común de las dinámicas sociales en el Perú. Y por eso es que también dentro de las propuestas que llevo como propuestas bandera, digamos, es el tema del emprendimiento, porque siento que es importante apoyar a quienes salen adelante bajo sus propios recursos y aportan al país. Eso. Excelente. Entonces podríamos decir que a lo largo de tu vida has tenido una experiencia en el ramo organizativo, ¿no? Como alguien que ha estado trabajando de campo, ¿no? Ya sea ayudando a tu familia o en la construcción de en la formación de este partido político, ¿no? El Partido Morado, por lo que me cuentas, se formó cuando aún estaba vigente la anterior ley electoral, ¿no? Que exigía un número de firmas. Ahora se exige, como tú dices, un número de comités, un número de militantes establecidos. Lisette, cuéntanos un poquito más acerca de, por ejemplo, tú te estás postulando por Lima Metropolitana. ¿Por qué no postularte por Apurímac? ¿Por qué no ser candidata por Apurímac? ¿Por qué has elegido representar los intereses de los electores de esta circunscripción? Bueno, en realidad los congresistas, cuando ya estás en el pleno, pues representas a toda la nación, ¿no? Pero con quienes los votos que te permiten llegar son los de una circunscripción electoral específica. Y es básicamente porque yo he construido el Partido Morado. Yo soy la fundadora más joven y también soy autoridad nacional dentro del partido. Y ¿Qué toda cargo mi tienes vida dentro del política, partido? yo tengo 2 cargos nacionales dentro del partido. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional
y también me encargo de la formación a nivel nacional. ¿Qué creo que es importante respecto a postular en Lima y no en Apurímac? Bueno, primero, para mí ambas regiones son igual de parte, muy parte de mi identidad, ¿no? O sea, siempre estoy entre Apurímac y Lima, pero yo postulé por Apurímac el año pasado y aprendí mucho sobre los retos que hay para hacer política regional. Hay que tener un gran gasto en cuanto a inversión y lamentablemente la política regional está tan descuidada que, por ejemplo, los medios cobran. O sea, es un secreto a voces, muy pocos lo dicen, y eso no es correcto. Entonces, evidentemente yo no iba a pagar para tener una entrevista y creo que ahora el nuevo pleno tiene que tomar medidas para que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Para que las elecciones del 2022 no vuelvan a estar manchadas porque un candidato que tiene más dinero para pagar por entrevistas sea el que más aparece en medios y le vende la idea al votante de que lo entrevistan porque tiene propuestas, ¿no? Cuando en realidad es una manera de sacarle la vuelta a la ley electoral, porque por algo ahora la publicidad depende únicamente de lo que te asigne la OMPE. Y bueno, en Lima también yo he aportado mucho de la construcción partidaria y siento que aquí puedo aportar de mejor forma para, digamos, lo que significa esta etapa electoral, ¿no? Pero en realidad creo que nosotros como partido somos un equipo muy sólido, muy unido, siempre estamos en constante comunicación nacional por ejemplo, si tú ves cualquiera de mis redes sociales, yo hablo de Loreto, hablo de Iquitos, hablo de Huancavelica, hablo de Piura, o sea, siempre estoy muy al pendiente de la realidad nacional, creo que estar en Lima también te da esa responsabilidad. Excelente, Lisette. Muy interesante tu respuesta. Y ahora sí me gustaría pasar de lleno al plano de tus propuestas legislativas. Imaginemos que llegas a ocupar una curul, que eres elegida congresista. ¿Cuáles serían los tres principales proyectos de ley que te gustaría proponer? O tal vez hay alguna ley que te gustaría modificar o tal vez eliminar, porque esas también son facultades de un congresista. Los congresistas no solo van a hacer leyes, van también a modificarlas o a eliminar algunas que piensen que no benefician a la nación. Cuéntanos, Lisette. Sí. Mira, un congresista tiene la facultad de representar, fiscalizar y legislar, de representar a la ciudadanía o a cualquier causa que se requiera, fiscalizar los servicios que está proveyendo el gobierno a través de cualquier estamento local, nacional, central y demás, y legislar en materias que le parezcan competentes. Yo siento que es importante encontrar un equilibrio entre estas tres funciones, porque si te dedicas únicamente a legislar, pues estás de espaldas a la población que te ha elegido y a la que debes representar. Entonces, voy a dedicar parte de mi tiempo a poder encontrar un equilibrio entre estas tres áreas y siento que incluso habría que dedicarle un poquito más a fiscalización, porque cuando tú fiscalizas los servicios que recibe un ciudadano, te puedes dar cuenta de qué errores hay en la dinámica de la interacción del Estado ciudadano y puedes hacer cambios que de hecho quizás hasta pueden servir mucho más que una ley en su momento, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho que en la actual bancada nuestros congresistas siempre estaban en una ardua labor de fiscalización y lo que sigue pues es que envías una carta a quien corresponda, o al alcalde, o a un ministro, o a los titulares de la comisión, entonces logras tener un impacto. Pero respecto al tema de leyes, nosotros somos el único partido que el 2020 tuvo una agenda legislativa. Tener una agenda legislativa te permite tener pues una guía, un mínimo de coincidencias y compromisos a todo aquel que llegue a la bancada. Y es algo que otro partido no tiene. Es decir, cualquier otro partido llega y cada candidato tiene propuestas propias. Entonces, tienen que empezar con una dinámica diferente. Nosotros tenemos ya un paquete de casi 100 medidas legislativas, que son un consenso entre toda la plancha, y que responden a que esperamos llegar pues al Ejecutivo y son medidas que se requieren para que el Ejecutivo pueda llevar a cabo también sus propuestas. Y de otro lado, lo que está quedando pendiente de la actual legislatura. Y finalmente, lo que también consideramos que es importante legislar. De todo este paquete de 100 medidas, te puedo mencionar tres. La primera es modificar la ley de salud mental, porque es importante recordar que la salud mental ha sido abandonada en este país. Mira, yo he ido al psiquiatra, he ido al psicólogo en su momento, y lo he podido hacer porque he contado con los recursos, pero hay muchísimas personas que no pueden hacerlo, que tienen que convivir con afecciones y que tienen que estar pues vistas como con el prejuicio, ¿no? De, ah, sí, no, no le interesa, o está mal, o está loquito, y no es así, o sea, en realidad tener una afección de ansiedad, depresión, o solamente necesitar ir a terapia para poder
entender ciertos procesos que has podido pasar en la vida en tu infancia o en tu vida adulta, son más que necesarios. O sea, ¿de qué sirve que uno tenga el éxito económico o laboral o profesional si en su vida diaria y permanente está con esa afección en la vida? O sea, a mucha gente le critica a Julio que Julio diga que lo que debemos buscar es ser felices. Y no es mentira. O sea, cualquiera que lea a los fundadores de la Revolución Francesa o quien lea Aristóteles y demás, puede ver que en el fondo lo que uno busca es que el ciudadano tenga paz. Entonces, decir que nosotros queremos lograr que tengan felicidad no es un discurso vacío. Y la salud mental está muy de la mano porque además de darte tranquilidad y paz, es el hecho de que tú te puedas pues relacionar de manera grata, que no tengas que estar viviendo por situaciones muy difíciles. A veces no se habla mucho de las afecciones mentales que tienen una serie de matices, ¿no? Está desde el que tiene realmente discapacidades mentales que requieren soporte permanente hasta quienes están comenzando a presentar pequeños cuadros de ansiedad que no se identifican o pequeños cuadros de depresión y al final, o niños pequeños. O sea, las estadísticas muestran que hay niños pequeños que tienen cuadros que no son identificados y que terminan siendo pues ya vistos para cuando este se convierte en un ciudadano adulto y comete cualquier tipo de acto violento porque nunca pudo manejar sus Ujú. emociones y demás. ¿Qué vamos a hacer? Es, la ley de salud mental tiene un sesgo, está únicamente pensada en que los psiquiatras son los únicos que deben tener voz y voto sobre la salud mental. Lo que nosotros queremos es reintegrar a los psicólogos y lo que a mí me alegra mucho es que en medio de la dinámica electoral he podido conocer a otros congresistas que están de acuerdo con este tipo de iniciativa. Y eso es bueno porque los proyectos necesitan que más voces se sumen y eso me alegra para poder decir que no solamente es una promesa vacía, sino que va a ser una realidad. Hasta ahora he identificado dos congresistas adicionales de otros partidos políticos que están de acuerdo y eso ayuda mucho. Entonces vamos a reintegrar a los psicólogos en la ley de salud mental para que puedan formar parte de lo preventivo y también para que estén dentro de los centros de salud comunitaria. Por ley, deberían existir, así como tenemos las postas, que muy pocos las utilizan porque están pues abandonadas, no están equipadas, deberíamos tener también centros de salud comunitarios. Estos centros de salud comunitarios para salud mental deberían tener un mínimo de un psiquiatra, unos psicólogos, y ahí uno podría ir a acceder. Hoy día existen y los pocos que existen ya están copados. Incluso cuando hay un caso de violencia familiar, una mujer víctima de violencia es derivada desde el SEM al centro de salud para que pueda llevar pues, un soporte psicológico. Usualmente vas a encontrar una cita un mes después, 2 meses después. O sea, yo lo he vivido, a mí me ha tocado pasar por situaciones como estas y no he encontrado pues, un soporte. Igual yo les decía que tengo pues quizá la bendición de poder acceder a una psicóloga y yo he podido llevar la terapia por ese lado. Pero muchas de las mujeres que vuelven a las situaciones de violencia a las que han sido expuestas inicialmente también lo hacen porque no tienen un soporte psicológico. Y esto pues hay que cambiarlo, ¿no? Entonces queremos asegurarnos de cambiar la ley y después lograr que los centros de salud comunitaria puedan ser equipados y que el servicio que reciban todos y todas sea realmente el más eficiente posible para que la salud mental deje de ser no, la verdad es que sí, pues no, la palabra es esa, que sea un privilegio, porque es un privilegio de pocos. Lisette, entonces ya nos has hablado de una propuesta que tú piensas proponer en esta nueva legislatura. Tú también nos hablaste sobre que tenías otras dos en las cuales te gustaría enfocarte. Cuéntanos un poco más sobre estas otras dos Sí, propuestas. sí, mira, la segunda es un consenso que tenemos, pero así nacional, empezando por Julio. Julio Guzmán fue viceministro de Producción y también secretario general de la PCM y se dio cuenta de la cantidad de programas estatales en los que se gasta presupuesto, pero que a la hora de la hora no tienen el resultado que uno esperaría. Y en cuanto a emprendimientos, resulta que hay muchísimos programas que buscan ayudar al emprendedor desde un municipio. Ya un municipio tiene una gerencia de desarrollo económico que en teoría debería también ayudar a emprendedores. Y dentro del Ministerio de Producción hay otro, dentro del Ministerio de Trabajo hay otro, pero ninguno habla entre sí. O sea, a la hora de la hora tenemos espacios separados y el emprendedor cuando quiere comenzar a insertarse a la economía, digamos, llamada formal, se encuentra con trabas, ¿no?
traba para una cosa, traba para la otra, y si necesita incluso financiamiento, pues es todo un problema, porque justamente por el hecho de no tener cierta documentación, tiene que terminar accediendo a créditos muy caros. Un emprendedor a veces comienza accediendo a créditos de 60% y vive permanentemente con créditos de 30-40%. Con ese tipo de créditos, a pesar de eso, salen adelante y logran tener cierta estabilidad, pero eso tiene que cambiar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que actualmente existe una ley MIPE, queremos pasar esa ley MIPE a una nueva ley, que sería una ley para innovación y competitividad, y a partir de esa ley crear dos organismos, ¿no? Que en realidad no son nuevos, sino que van a agrupar todo lo que tenemos. Lo primero es la Agencia Única de Innovación y Competitividad. ¿De qué va a tratar? Pues de que cualquier persona que quiera emprender en este país pueda tener una serie de espacios en los que va a tener soporte, desde cómo formalizar mi empresa, cómo pensar la idea en una incubadora, si es que es el caso, cómo lograr que esta empresa sea escalable en una aceleradora. Y lo mínimo, tengo un carrito que vende molientes, entonces necesito cierta documentación. Ya, todo eso tiene que estar estandarizado para que no haya ningún tipo de abuso. Soy un emprendedor que quiere exportar o quiere importar. Igual, ¿qué procesos debo seguir? ¿Hasta dónde puedo tener soporte y apoyo? El Estado debe dar soporte a las empresas, no por un tema de asistencialismo, sino porque incluso economías grandes como Canadá, por ejemplo, se aseguran que las empresas no caigan en el fracaso, porque cuando llegan a estar completamente estables, tú ya tienes a una ciudadana que tiene la capacidad de poder aportar a la economía a través de impuestos, de dar trabajo a otras personas, y eso te ayuda a ti mismo como país a no tener que estar pensando en, oye, ¿qué hago si tengo tantas personas que no tienen trabajo o qué hago con personas que llegan a cierta edad y no tienen ningún tipo de soporte? O sea, no es un tema en realidad de asegurarse que haya estabilidad en el país y es ayudar en el inicio, así como, digamos, ya nosotros tenemos la posibilidad de estar estudiando, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú estás adquiriendo capital intelectual para que luego puedas producir y sostenerte a ti mismo, tal cual, pero desde la dinámica gobierno ciudadano que tiene una empresa. Y adicionalmente queremos crear el Banco de Desarrollo sobre la base de COFIDE. COFIDE ya existe, es un banco que en teoría está pensado para ayudar al microempresario emprendedor, pero es lo que llamamos un banco de segundo piso. ¿Por qué está en el segundo piso? Porque el segundo piso tiene que pasar los presupuestos y propuestas a través de la banca comercial y tú como emprendedor solamente puedes acceder al primer piso, jamás accedes al segundo piso. Entonces, queremos convertirlo en un banco de las tasas de crédito y demás que va a ofrecer y el soporte, pues van a ser realmente factibles para que tú puedas sacar adelante tu negocio. Adicionalmente a todo este tema, también creemos que es importante recordar que las y los jóvenes tienen muchos emprendimientos que terminan fracasando porque pues no hay apoyo, y también por eso es que dentro de toda esta línea pues se va a tener el soporte para que no sea solamente un tema de películas, ¿no? A veces nosotros vemos películas de ideas de negocio de software o lo que fuese que pasa en otros países y acá no. De hecho, Arequipa ya está constituida como una plaza para poder comenzar a desarrollar temas informáticos. Eso se puede hacer en otras regiones del país o se puede incluso especializar. Necesitamos que tengamos en el país ejes regionales. ¿Por qué? Porque así tú ayudas a descentralizar la economía y a que haya especialidades. Por ejemplo, ya tú piensas en Estados Unidos. Si tú piensas en un tema de medicina, vas a pensar sí o sí dónde están pues, las mejores facultades de medicina. Y si piensas en temas de tecnología, vas a pensar al otro lado del país, donde que está todo el tema tecnológico y cinematográfico igual, o agricultor y demás. Eso no pasa en el país. Casi todo pasa por Lima. Y por eso es que tenemos una ciudad en la que están todos los profesionales, todo el capital humano. Entonces se quejan de, oye, mire, esa región nunca sale adelante porque la gente se gasta el plata en tonterías, no sé, ya. En mi región, en Apurímac, eh, no hay más que quizás dos psiquiatras, y hay psiquiatras todavía es mucho, pero no hay neurólogos en el hospital público, solo hablando de salud. La única manera que eso cambia no es decir, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a pagar un sueldo estratosférico o alto para que vayan los profesionales. Un profesional no va a ir si no tiene la tranquilidad de que sus hijos van a poder acceder a un buen colegio, que va a tener un buen entorno, que él mismo va a poder seguir capacitándose.
Entonces, todo eso se desarrolla cuando tú comienzas a crear ejes regionales, que es lo que nosotros llamamos clústeres regionales de desarrollo productivo y económico profesional además. Y para ello es que nuestro plan de gobierno también tiene medidas y eso va a fortalecer mucho más la economía y la va a ser sostenible. Entonces estamos hablando acá de una propuesta que relaciona la descentralización con el emprendedurismo. Lisette, Tal cual. ahora vayamos hacia tu tercera propuesta. ¿Cuál es esta tercera propuesta que forma parte de la agenda legislativa del Partido Morado que a ti personalmente te gustaría impulsar? Cuéntanos. Sí, mira, tiene que ver con todo el tema de la educación, porque nosotros tenemos una ideología republicana. Nosotros queremos que el objetivo esencial del Estado es lograr que el ciudadano tenga tranquilidad. Y esto pasa por diferentes carreteras, digamos. Una carretera y la columna vertebral es la educación. Pero si tú piensas en la educación hoy en día, está únicamente centrada en que existe un ciudadano que de algún lado llega al jardín, pasa por un proceso y acaba el colegio. Ese es el Ministerio de Educación. Comienzas en el jardín, acabas en solo 3 de cada 10 personas que acaban la secundaria llegan a la educación superior, que puede ser técnica o universitaria. Y ahí se acaba. ¿Cuándo has visto tú que en las noticias salga el Ministerio de Educación fue a verificar o dio servicios para personas que no han acabado el colegio o para adultos mayores de 40, 50 años? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque hemos reducido el ámbito de acción del Ministerio de Educación a este pequeño tramo de la vida del ciudadano. Ahí está el primer cambio para nosotros. Para nosotros la educación tiene que tener un enfoque permanente de acompañamiento al ciudadano desde el vientre de la madre hasta la última etapa de su vida. Y tiene que asegurarse que a lo largo de toda esta etapa tú puedas acceder a espacios en los que vas a ir formándote tanto para adquirir conocimiento, pero más importante, para formarte como un ciudadano que puede ejercer derechos y deberes. Y ahí tenemos una serie de cambios. Y entonces en el tema del vientre de la madre, desde lo ejecutivo, queremos asegurarnos de que todas aquellas madres que tengan cualquier tipo de necesidad bajo la que no pueden adquirir salud emocional, física, nutrición y demás, van a tener un paquete completo. Así tú te aseguras que ese niño que van a hacer pues pueda llegar bien. Después vamos a universalizar las cunas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque buena parte de las madres que no tienen mayor ayuda no pueden salir a trabajar o tienen que salir a trabajar con sus niños porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Incluso si es una familia completa, también el papá y la mamá trabajan y no hay quien se quede con sus niños. Y es muy difícil dónde dejar a tu niño porque no tienes la confianza. Uno puede pensar qué tal si le pegan, qué tal si no le dan la comida y demás. Esto va a cambiar cuando tengamos cunas universales que atiendan en un horario completo y que haya profesionales capacitados bajo los que, por ejemplo, tú puedas detectar si un niño desde ya chiquito tiene desde un pie plano hasta capacidades que quizá necesitan atención para que pueda mejorar temas de aprendizaje motriz en esa primera etapa de su vida. Hasta ahí todavía no tenemos ninguna ley. Luego llegamos a la primaria. En la primaria es importante que nosotros descentralicemos el tema de la currícula. En el país hay un plan de educación al 2036, si no me equivoco. Ese plan ha permitido que fuese quien fuese el ministro de Educación o el gobierno de turno, se respeten las políticas de educación y de alguna manera hemos podido mejorar en educación. Pero la única manera de que esto comience a descentralizarse más y logremos que el alumno que esté en Puno o incluso en Lima, hay dinámicas internas de San Juan del Urigancho, de Comas, de otros distritos que requieren otro tipo de soporte. Para eso requerimos poder darle un poquito de independencia y esa independencia es también reconocimiento a las capacidades que los y las maestras tienen para identificar las necesidades de sus niños. Ahí vamos a poder también hacer un cambio y aquí viene otro tema. Si tú hoy le preguntas al ministro de Educación cuántos colegios tenemos, te va a decir de qué, de primaria, de secundaria, de jardín, porque no hay unidades escolares. Lo único que hay son X primarias, Y secundarias y Z jardines. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes unidades escolares? Nunca puedes hacer una retroalimentación o evaluación permanente de qué pasó para que el niño que llegó a secundaria no llegase con tal o cual capacidad y qué pasó para que el niño que llegó a primaria no tuviese la capacidad que debe desarrollar en el jardín.
nosotros vamos a estandarizar esto para que tengamos unidades escolares y así podamos tener una retroalimentación y evaluación permanente que ayude a fortalecer las capacidades que recibe el niño y también a poder darle soporte a los maestros. Y aquí viene el tema de la ley. La ley actual que tenemos para el niño, niña y el adolescente no responde a las necesidades que se requieren ni asegura los derechos de manera indivisible. Las y los niños en este país están a merced de las políticas públicas que se requiere al gobernante, que se le ocurran al gobernante de turno, y las pocas políticas de protección que tenemos solamente son pues para cuando ya un niño está en estado de abandono o existe un familiar que denuncia algún tipo de caso de violencia, pero no tenemos mecanismos que permitan identificar tempranamente si un niño está siendo expuesto a situaciones de violencia. Los maestros tienen miedo de denunciar o algunos pues deciden voltear la mirada. La familia también decide no meterse porque dice, bueno, no importa, igual mira, ya crecieron, van a crecer como puedan. Pero luego cuando tienes embarazos adolescentes o niños que entran a delincuencia o drogas, pues es cuando dices, ¿qué pasó acá? Y pudimos haber prevenido esos temas. Entonces, nosotros, justo esto es un tema que compartimos con Flor Pablo y Gloria Montenegro, la ministra de la Mujer, la ministra de Educación también, que es súper importante comenzar a tener un nuevo marco de ley para el niño, niña y el adolescente que nos permita asegurar sus derechos y que podamos decir que esa frase de, ay, los niños son el futuro, pues comiencen a preocuparse por los niños del presente, como algo normal, y también de la educación disciplinada, pero que también tiene sesgos de violencia. Y a nosotros, yo me considero a nosotros, aunque tengo 30, pero nos dicen que somos la generación de cristal. Y yo sigo una psicóloga en TikTok. Por ejemplo, todos piensan que en TikTok solo entramos a bailar y a hacer lipstick, pero no es así. En TikTok se aprende mucha información útil. Y yo ahí aprendí sobre los problemas que hay con la disciplina violenta. Y siento que es importante comenzar a tocar el tema, hablar por los niños y comenzar a exigir que se les trate como lo que son. Son pequeños que están en formación y que requieren más protección que nadie. Lisette, Incluso a veces sus entonces, propios padres, lamentablemente. Y eso tiene que cambiar. Lisette, bueno, estamos llegando al final de la entrevista y ahora sí vamos a una sección que yo suelo hacer con todos los candidatos y es la del minuto final. Tienes Okay. 60 segundos, te pido ser muy precisa y que le hables a tus electores, ¿no? ¿Por qué la gente cuando vaya a votar, los electores limeños, deberían marcar el número 13 y votar por el Partido Morado? Adelante. En 60 segundos les puedo decir que las instituciones son la única manera en la que podemos consolidar la democracia. Y para eso requerimos que haya un soporte, un pegamento. Imaginen un rompecabezas que no tiene las piezas iguales, jamás va a poder ser compacto. Nosotros somos el único partido que ha podido asegurarse de que esas piezas tengan un pegamento y hay un contenido ideológico que compartimos. Yo les aseguro que la bancada morada va a seguir haciendo un buen trabajo como lo ha hecho en este pequeño parlamento de transición y yo me voy a asegurar de que la salud mental, los emprendimientos y los niños sean una prioridad en el país. Y voy a estar en las calles, en el parlamento y donde debe estar para poder escuchar y representar a las y los ciudadanos. Soy política por vocación y voy a seguir haciendo política, pase lo que pase el 11 de abril. Gracias. Muchas gracias a ti, Lisette. Esta ha sido Lisette Meléndez, candidata con el número 13 por la lista del Partido Morado en Lima Metropolitana. Les agradecemos a ustedes muchísimo que estén viendo este video. Les pedimos que den un pulgar arriba y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Recuerden compartir la información y difundirla para que este 11 de abril todos podamos emitir un voto informado. Muchísimas gracias, Lisette, por estar aquí. Vamos a estar dejando sus redes sociales también aquí abajo por si quieren conocerla más. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.